En cuanto a la fisiopatología, pues, si el hierro está bajo, hay que aportar hierro. Si tenemos un déficit de folatos o tenemos una debilitación del triptófano, todo esto pues, lo tenemos que corregir. Fijaros que el triptófano a nivel intestinal, si tienes problemas de estreñimiento, pues es posible que el triptófano no se convierta en serotonina. Eje serotoninérgico alto. Pensar en primer lugar en estados inflamatorios, sobre todo intestinales, trastornos cognitivos y de comportamiento, trastornos de obsesiones, de fobias sociales, angustias, fobias, neurosis de angustia. Esto sería cuando tenemos el eje de la serotonina elevado. Consejo nutricional. Pues aquí es donde os quiero llevar cuando os comenté antes lo de los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, un aporte de aminoácidos para esas personas que tienen la serotonina elevada, pues si aportamos isoleucina, leucina, valina, los BCAAs, es capaz de obstaculizar el paso del triptófano por competición en la barrera hematoencefálica. Entonces, esto es un recurso terapéutico que os puede ayudar para esas personas que los análisis de sangre observáis que tienen los niveles de serotonina elevada y que tienen este tipo de comportamientos. Tal complementación pues, permite reducir la actividad serotoninérgica y esto pues, se utiliza de forma temporal, porque no podemos dejar al cerebro, si lo mantenemos muchísimo en el tiempo, pues no podemos dejar al cerebro sin ese aminoácido precursor de la serotonina. ¿Qué sucede cuando tenemos la serotonina baja? Esto nos lleva a problemas de depresión, trastornos compulsivos por la comida, nos lleva también a problemas de insomnio, de impulsividad. Desde el punto de vista clínico, estos trastornos del comportamiento de tipo compulsivo, sobre todo de tipo alimentario, están producidos por los niveles bajos de serotonina. Trastornos del sueño, tarda en dormirse o tiene también despertar en nocturnos, trastornos del humor, ansiedad, vulnerabilidad al estrés, miedo, pánico, trastornos de la personalidad. Todo esto tiene que ver con esos niveles bajos de serotonina. En cuanto a la fisiopatología, pues, si el hierro está bajo, hay que aportar hierro. Si tenemos un déficit de folatos o tenemos una debilitación del triptófano, todo esto pues, lo tenemos que corregir. Fijaros que el triptófano a nivel intestinal, si tienes problemas de estreñimiento, pues es posible que el triptófano no se convierta en serotonina y se transforma directamente en índica. También revisar la barrera hematoencefálica, porque ya sabéis que entra en competición con otros aminoácidos. Por eso no debemos dar la L-tirosina y el triptófano a la vez, porque pueden competir en su entrada. Y también tener en cuenta que puede haber una activación de las vías IDO, que ahora veremos de qué se trata esto. Consejo micronutricional: optimizar la actividad serotoninérgica es posible por vía nutricional. La biosíntesis de la serotonina depende estrechamente de esa cronobiología y se hace en dos tiempos. Un aporte de triptófano rico en proteínas por la mañana, al almuerzo, y una merienda rica en glúcidos. ¿Por qué glúcidos? Pues porque los glúcidos estimulan la insulina. Y la insulina favorece el paso, como veremos ahora posteriormente, favorece el paso del triptófano a través de la barrera hematoencefálica para que se convierta directamente en serotonina. Por eso, ¿qué sucede por la tarde? Te da impulsos compulsivos por comer y la mayoría de las veces impulsos compulsivos por comer algo dulce, para que de esa forma liberes insulina y la insulina favorezca el paso del triptófano a través de la barrera hematoencefálica para que se convierta en serotonina. Bien, y aquí vemos un poco cómo a veces aportamos triptófano y no llega a nuestro cerebro por un problema relacionado con las vías IDO. Entonces vemos que ciertas citoquinas proinflamatorias
los radicales libres, ciertas interleuquinas que inflaman, estrés físico o psicológico, inflamaciones periféricas, bien por sobrepeso, obesidad, por el síndrome metabólico. Recordar que la grasa que tenemos en el perímetro abdominal es una grasa que tiene capacidad de producir adipocitoquinas proinflamatorias. Y estas adipocitoquinas proinflamatorias pueden afectar a esa transformación del triptófano a serotonina por estimulación de las vías IDO, indolamina 2,3-dioxigenasa, que es un degradador ultrarrápido del triptófano. Entonces vemos que en presencia de todo esto, el triptófano, por estimulación de las vías IDO, se transforma en ácido picolínico, santurénico, antralínico, es decir, que entran por la vía de los ácidos orgánicos cerebrales. Y de esta forma ya no fabricamos serotonina. Y si no hay serotonina, tampoco producimos melatonina. Entonces, mirad, aquí cuando aportamos triptófano, el triptófano se tiene que convertir en 5-HTP. Y el 5-HTP se transforma en serotonina. Pero si tenemos exceso de citoquinas proinflamatorias o un exceso también del cortisol, estimulamos las líneas TIDO y las vías IDO y esto produce una molécula, una sustancia que es la quinurenina, que es neurotóxica para nuestro cerebro. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el triptófano que nosotros aconsejamos al paciente llegue a serotonina y posteriormente a melatonina? Pues si tenemos esta situación, el truquito aquí está en dar 5-HTP. El otro día tuve una paciente que me consultaba desde Japón y me decía que había visto por internet, tenía problemas depresivos, que el triptófano pues, era muy bueno para la depresión, pero que lo empezó a tomar y no notaba nada. Y en una charla pues, me debió escuchar a mí que aconsejábamos el 5-HTP. Y gracias al 5-HTP comenzó a mejorar, porque el 5-HTP se salta las vías IDO y así va directamente a serotonina y posteriormente a melatonina. Entonces, recordar, en caso de inflamación intestinal, de sobrepeso, de síndrome metabólico, de exceso de cortisol, en lugar de dar el triptófano, hay que dar directamente 5-HTP, que rápidamente se va a transformar en serotonina. Consejo micronutricional: aporte de alimentos ricos en triptófano, optimizar los cofactores como es el hierro, el zinc, el magnesio, las vitaminas del grupo B, hasta corregir los valores analíticos si es que los tienen alterados. Aportar también esos ácidos grasos de la serie omega 3, EPA y DHA, que son tan necesarios. Fijaros, los ácidos grasos omega 3, DHA y EPA, en combinación con la vitamina D3, juegan un papel muy importante en la neurotransmisión cerebral. Imaginaros que en el cerebro tenemos un tipo de receptores denominados TPH2 y a nivel intestinal tenemos un tipo de receptores TPH1. Pues bien, es este tipo de receptores cuando llega el triptófano al terminal presináptico, en presencia de EPA y en presencia también, sobre todo, de vitamina D3, se convierte en 5-HTP para dar lugar a la serotonina. Entonces, fijaros, necesitamos un buen aporte nutricional de omega 3, EPA y DHA que mejoran la neurotransmisión de nuestras neuronas, pero es muy importante la presencia de vitamina D3. Hay mucha controversia en la actualidad. ¿Cuál sería la cantidad adecuada, la concentración adecuada sanguínea de vitamina D3? En la actualidad, la mayoría de los autores coinciden en que deberíamos estar entre 40 a 60 o 70 nanogramos mililitro de vitamina D3, porque en presencia de vitamina D3 transformas también ese triptófano a serotonina y posteriormente a melatonina. Fijaros, es muy curioso porque tengo algún paciente que me dice: doctor, desde que estoy tomando la vitamina D3 estoy durmiendo mejor. Claro, yo sé por qué y se lo explico. Pues mire, es que seguramente que usted tenía baja la vitamina D y al empezar a tomar la vitamina D está consiguiendo transformar
bioconvertir el triptófano a 5-HTP para posteriormente en serotonina, y la serotonina ha podido inducir la producción de melatonina en esa pequeña glandulita que tenemos en el cerebro, que es la glándula pineal, que por una serie de procesos bioquímicos denominados de acetilación y de metilación se transforma en melatonina. Y todo fue a partir de tomar la vitamina D3. Tenéis que recordar que la vitamina D3 es una vitamina pleiotrópica. ¿Qué significa esto? Que es una vitamina que interactúa con la práctica totalidad de las estructuras de nuestro organismo. Y yo siempre me explico, me hago la pregunta, la naturaleza nos da gratis la vitamina D3. Nosotros no captamos, no cogemos de forma adecuada la vitamina D3 porque sabéis que el impacto de los rayos ultravioletas sobre la piel en contacto con las moléculas de colesterol inicia el proceso de formación de la vitamina D3, que primero llegaría al hígado, del hígado pasa al riñón y en el riñón ya tendríamos la vitamina D3 terminada. Pues sabemos que es una vitamina pleiotrópica, que es preventiva del Parkinson, preventiva del Alzheimer, preventiva también de los problemas depresivos, es decir, es antidepresiva, mejora las funciones cognitivas cerebrales. También sabemos que es la vitamina anticaída. Muchas personas de edad ya avanzada que tienen bajos los niveles de vitamina D3 son más propensos a caerse al suelo. Y fíjense, estamos hablando de una vitamina. En contraposición a esa misma persona con niveles adecuados de vitamina D3, se caen menos. También sabemos que juega un papel muy importante en el metabolismo del hueso para evitar esos problemas de osteoporosis en combinación con la vitamina K2. Es preventiva del cáncer de colon, preventiva también del cáncer de próstata, preventiva también del cáncer de mama en la mujer. Muchas mujeres tienen el gen positivo del cáncer de mama. Y este gen se expresa o no se expresa. Y si tienes bajo los niveles de vitamina D3, este gen se puede expresar con más facilidad. Entonces vemos que el sistema inmunológico se viene abajo si los niveles de vitamina D3 están por debajo de 30 nanogramos mililitros. Entonces recordar, reponer ácidos grasos omega 3, DHA y EPA, reponer la vitamina D3. Y muy importante, el litio. El litio es un oligoelemento. Yo lo suelo aconsejar en estos casos en forma de oligoelemento. Se da una ampollita a mediodía, otra a media tarde, y el litio mejora también la neurotransmisión de la mayoría de los neurotransmisores, pero además también facilita el paso del triptófano unido a la albúmina a su forma libre. Y aquí lo vemos que el triptófano va unido a la albúmina. En presencia de insulina, el triptófano se queda libre y tiene capacidad de atravesar la barrera hematocefálica. Y el litio va a estimular también este paso de triptófano unido a la albúmina, favorece el paso a triptófano libre, que recuerden, es en su forma libre como tiene capacidad de atravesar la barrera hematocefálica. Pero tomarse una copita de vino tinto también nos viene bien. El ácido acetilsalicílico también se ha visto que mejora el paso de triptófano unido a la albúmina a triptófano libre. Entonces recuerden que tomar una copita de vino tinto pues también nos ayudaría a mejorar esa homeostasis psicológica, pero tampoco hay que pasarse. Consejo terapéutico, podemos utilizar la hierba de San Juan, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, la pasiflora, que es un inhibidor leve de las monoaminoxidasas, también el azafrán en extracto. Ahora vamos a hablar un poquito más extenso del azafrán. Bien, pero también tenemos que recordar que los actores principales son los neurotransmisores, pero que los neurotransmisores necesitan precisamente de cofactores. Y los cofactores, como hemos visto, es el hierro. Uno de ellos es el hierro. Hay que evaluar con los análisis. Aquí veis un análisis donde observamos que el hierro está bajo. Si el hierro está bajo, ya vais a tener un problema con la dopamina. El zinc es muy importante. El zinc participa en cantidad de reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Y fijaros que en el páncreas existe lo que se llama el páncreas
exocrino, que correspondería al 98% de las células del páncreas, que tiene dos tipos de células. Células acinares, donde producimos las enzimas digestivas, proteasas, lipasas, amilasas, y células ductales, donde producimos la anhidrasa carbónica. Pues bien, recordar esto, muy importante, porque sabéis que en este momento en todos los medios de comunicación, en todas las entrevistas, se habla de las dietas alcalinas, pero a nadie se le escucha hablar del zinc como el principal mineral responsable de la regulación del equilibrio ácido básico. Entonces vemos que el 75% del zinc que ingerimos en el día a día es para la activación de la anhidrasa carbónica, que es la responsable del mantenimiento del equilibrio ácido básico, donde fabricamos el bicarbonato. Entonces sabemos que dentro de las funciones del zinc es activar la anhidrasa carbónica, que estimula el bicarbonato, y el bicarbonato es el que nos ayuda a mantener ese equilibrio ácido básico en nuestro organismo. Pero el zinc también mejora la conexión del cuerpo calloso. Sabéis que el cuerpo calloso es una estructura que está en el centro del cerebro, y a través de ello, a través del cuerpo calloso, pasan todas las conexiones entre un hemisferio y el otro. Esto significa que en presencia de zinc mejora el hemisferio izquierdo y el derecho y pueden funcionar en armonía. Pero también sabemos que una carencia de zinc puede provocar trastornos de tipo neurodegenerativo y problemas depresivos. Forma parte de muchas enzimas y una de ellas es la superóxido dismutasa. Y también recuerden que el zinc nos ayuda a mejorar la capacidad de visión en la oscuridad. Muchas veces nos vienen pacientes y nos dicen: doctor, yo es que tengo falta de visión nocturna. Piensen siempre en una carencia nutricional en zinc. Y lo que es muy importante, el zinc participa en la regulación del telómero. Sabéis que el telómero son pequeñas estructuras que tenemos en los brazos cortos de los cromosomas, y cada vez que se divide la célula se va acortando el telómero, y cada vez que se divide se corta y se corta el telómero hasta que ya no tenemos telómero y ya nos llega la muerte. Pues bien, sabemos que el zinc tiene un efecto genoprotector a nivel de las telomerasas que van cortando de alguna forma el telómero. Y hay que decir que una de las sustancias que es muy rica en zinc es el esperma masculino. Es muy rico en zinc. Es un zinc de alta absorción, de alta biodisponibilidad. Y este es el motivo por el cual cuando el hombre mantiene relaciones sexuales, envejece. Y sin embargo, la mujer rejuvenece porque recibe este zinc a través del líquido espermático. También sabemos que el zinc estimula una estructura que tenemos detrás del esternón, que es la glándula timo, que es donde adquieren la inmunocompetencia los linfocitos T. Entonces, muy importante, hay que medir los niveles de zinc, porque niveles bajos de zinc pueden afectar a muchas reacciones bioquímicas de nuestro organismo. El selenio también muy importante. Sabemos que gran parte de los terrenos de cultivo en la actualidad están muy bajos, muy carentes en selenio. Y está relacionado con el envejecimiento cerebral y con los trastornos cognitivos. Interviene como cofactor en la glutatión peroxidasa, en la gestión del estrés oxidativo cerebral, muy importante, y su deficiencia está asociado a un declive cognitivo acelerado y a la aparición también de demencias. El magnesio, ya hemos hablado muchísimo de él. Sabemos que no existe una variación de magnesio plasmático en la depresión aguda, pero sí existe una variación del magnesio plasmático en las depresiones mayores y no en las depresiones leves o moderadas. Revisar a través de los análisis los niveles de zinc y magnesio, podemos aportar una cantidad entre 15 o 30 miligramos día, dependiendo de cuáles son los niveles a nivel sanguíneo. El magnesio, unos 7 miligramos kilo peso día. Déficit de folatos, sobre todo cuando hay una deficiencia en folatos, esto puede generar distintos trastornos psiquiátricos como irritabilidad, depresión, trastornos de la memoria y del sueño. Fijaros que la tasa de folatos está asociado
al declive cognitivo y a los riesgos de sufrir y padecer enfermedades de tipo neurodegenerativo. La B12, que es la vitamina del cerebro, que la encontramos muchas veces muy baja en vegetarianos. Sabemos que la carne roja aporta mucha vitamina B12. También personas mayores que tienen un problema de gastritis gastroerosiva. Sabéis que los problemas de hipocloridia pues, dificultan la absorción por el factor intrínseco de Castell a través de la mucosa gástrica y no asimilan, no absorben la vitamina 12 porque sabemos que la B12, su principal entrada al organismo es a través de la mucosa gástrica. También hay algunas bacterias intestinales que producen o inducen la formación de B12, pero la principal entrada de vitamina B12 es a través de la mucosa gástrica. Recordar que el exceso de alcohol es una causa importante de déficit de vitaminas del grupo B. El déficit de B12 está asociado también a problemas neurológicos como son las neuropatías, síndrome cerebeloso, la habilidad afectiva, depresión, pero repito, todas estas vitaminas las podéis evaluar a través de los análisis sanguíneos. Bien, y el cerebro como marcador biológico del envejecimiento y de la neurodegeneración. Fijaros que el factor que más daña al cerebro es el estrés. Después de los 40 años, todas las hormonas van disminuyendo de forma lenta y paulatina, pero la única hormona que aumenta con la edad es el cortisol, a partir de los 40 años. El cortisol tiene un efecto apoptótico, es decir, que destruye las neuronas, y cuanto más cortisol tienes, más destruyes, y más destruyes las neuronas, y esto te lleva también a problemas de falta de memoria, de atención, de concentración. Entonces, recuerda, si pierdes la concentración con facilidad, el estrés es lo que te hace perder la concentración a través del cortisol. El exceso de cortisol, cuando se mantiene en el tiempo por un estrés sostenido y mantenido en el día a día, va a generar también alteraciones en los procesos de digestión, del aparato digestivo. El exceso de cortisol afecta directamente a las bifidobacterias intestinales y entras en disbiosis, pero también te afecta al funcionamiento del hígado, también te afecta al funcionamiento de páncreas, también te afecta a la flora intestinal y también va a afectar a los neurotransmisores, que son las sustancias químicas cerebrales que determinan tu energía vital y tu humor, tu claridad mental, tu concentración y tu sueño. Contrarresta también la insulina y esto provoca aumentos de la glucosa en sangre con hiperglucemias. Provoca también una pérdida del colágeno. Sabemos que a través de la insulina estimula las colagenasas y las colagenasas te producen un deterioro progresivo del colágeno y aparece esa flacidez cutánea o esa flacidez muscular porque estás perdiendo el colágeno, que es la principal proteína del tejido conectivo, del tejido conjuntivo, que es el tejido que sirve de unión a la práctica totalidad de las estructuras de nuestro organismo. También va a afectar, como decíamos, a la secreción ácida gástrica y también inhibe la pérdida de sodio. Si inhibes la pérdida de sodio, te empiezas a hinchar, debido a que el sodio retiene agua y debido a su vez a un exceso de cortisol. Bien, entonces hay que revisar los niveles de cortisol. Un cortisol elevado por encima de 20, yo casi me atrevería el cortisol basal por encima de 15 o de 16, yo ya lo tengo en cuenta. La ACTH elevada o el aumento de los dos nos lleva a un aumento de ese cortisol y recordar que la vida media del cortisol liberado por las suprarrenales suele ser de 6 horas y se degrada en el hígado. Y esto es muy importante, porque si estás produciendo cortisol por un estrés mantenido a lo largo del día y los tiempos de degradación del cortisol en los procesos bioquímicos de fase 2 del hígado, ese proceso químico denominado de metilación, pues resulta que te vas a dormir a la cama y al principio puede ser que cojas el primer sueño, pero a las 3 de la mañana se te ponen los ojos como platos. Cuando esto sucede es debido a un exceso de cortisol que no ha sido eliminado, degradado a nivel de la fase 2 de la detoxificación hepática.
Entonces, recordar que el estrés tiene un efecto muy nocivo, muy lesivo, no solamente en el intestino, sino también en el cerebro. Y sabemos que el cerebro comienza a envejecer pues ya prácticamente a partir de los 30 años. Y si tienes niveles muy altos de ese cortisol, este cortisol te está destruyendo neuronas, con lo cual es muy importante atender al estrés. Recordar que el ashwagandha es una planta que le llaman la cúralo todo, y es una planta que también que ayuda a disminuir el cortisol, pero también hay que estimular los mecanismos de drenaje, de limpieza, de detoxificación de la fase 2 del hígado en ese proceso de metilación. Y aquí sabemos que la vitamina B9, el ácido fólico, la vitamina B12, la vitamina B6 estimulan precisamente los procesos de metilación hepática para que el exceso de cortisol sea eliminado, drenado a través de las vías habituales hepáticas. Bien, y aquí encontramos el azafrán. El azafrán, la verdad que es fantástico, es el Crocus sativus. Fijaros, inhibe las inflamaciones restableciendo la serotonina y la dopamina. Os comentaba al inicio que una de las causas más importantes que vemos en la actualidad de depresión es precisamente la neuroinflamación cerebral. Pues bien, tenéis en el azafrán, en el Crocus sativus, un preparado, primero, que ayuda a bajar la inflamación cerebral, también en combinación con los ácidos grasos omega 3, DHA y EPA, porque el omega 3, DHA y EPA inducen la formación de una serie de moléculas que son las protectinas, las resolvinas, las maresinas, que ayudan a resolver los procesos inflamatorios del cerebro. Eso sí, no lo hacen de forma rápida, pero si se mantiene el tratamiento complementario durante un tiempo determinado, esto ayuda a reducir la neuroinflamación cerebral. Un momentito. Vamos a ver un poquito de agua. Pero también tenéis aquí en el Crocus sativus un solo producto que reduce las inflamaciones y ayuda a recaptar la serotonina y la dopamina. Bien, entonces por un lado vemos que el azafrán es antiinflamatorio, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y dopamina. Tenemos muchos pacientes que nos vienen en la actualidad, sobre todo mujeres, que tienen compulsión por la comida, tanto a veces diurna como nocturna, como por la tarde. Les estoy aconsejando el azafrán y la verdad es que se siente muy bien, no tienen esa compulsividad por la comida. Tiene efecto antioxidante, tiene también un efecto muy positivo sobre el sistema neuroendocrino, muy importante, y también tiene un efecto neuroprotector. Es magnífico el azafrán. Sabemos que dentro del azafrán encontramos sustancias activas, como es la crocina, es el safranal, y la dosis que aconsejamos del Crocus sativus estaría en torno a los 90 miligramos de extracto de Crocus sativus al día. Unos 90 miligramos son suficientes, se ha visto que es la dosis más adecuada para inhibir la recaptación de la serotonina, de la dopamina y también ejercer esa acción antiinflamatoria. Aquí veis los receptores del azafrán, veis también cómo inhibe la recaptación de la serotonina, el terminal presináptico, el postsináptico, y en presencia del azafrán, pues resulta que la serotonina se mantiene más tiempo en el terminal intersináptico. Bien, también sabemos que la actividad física juega un papel muy importante en la regulación y en la modulación de la serotonina. Y un ejercicio físico hace que se utilicen las reservas de glucógeno. Y el ejercicio físico también utiliza los aminoácidos de cadena ramificada por el músculo. Si tú haces un ejercicio por encima de 60 minutos, la albúmina libera el triptófano porque necesita fijar ácidos grasos o necesita también aportar aminoácidos ramificados y llevárselo a los músculos para que los pueda utilizar como fuente de energía. Pero al utilizar esos
esos ácidos grasos y esos aminoácidos ramificados, deja libre el triptófano. Entonces, cuando hacemos ejercicio, aumenta la disponibilidad del triptófano a nivel central, porque el triptófano queda libre. Esto nos ayuda, pues, a aumentar los niveles de serotonina. Consecuencias: mejora el bienestar emocional tras el ejercicio, y cuando tenemos niveles adecuados de serotonina en el cerebro, pues también disminuye esa compulsión por la comida, disminuyendo el apetito después del ejercicio. También la actividad física influye en los niveles de dopamina. Fijaros que la actividad física por encima de 60 minutos aumenta la síntesis de la dopamina. O sea, si os llega un paciente y a través de los análisis tiene baja la dopamina, decirle que haga ejercicio. Las consecuencias de aumentar la dopamina a través del ejercicio: aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la vigilancia, aumenta la motivación. Vemos como también el ejercicio se convierte en un auténtico medicamento para el ser humano. Es un verdadero medicamento anti-envejecimiento.